Pues vamos a ver el día de hoy. Que la luz no se encuentra en lo material, se encuentra estando y permaneciendo en el momento. Y quisiera empezar, si ustedes me lo permiten, con una pequeña historia en la cual, pues hace tiempo, una familia se reunió para celebrar el cumpleaños del abuelo. No era una fiesta grande, era una fiesta familiar, solo hijos, nietos, café caliente y un pastel que la hija mayor había preparado con mucho esmero. Sin embargo, desde que el pastel llegó a la mesa, algo cambió, aunque la familia seguía platicando, las miradas un poco esquivas de vez en vez se posaban sobre él, sobre el pastel. Y ahí cambió un poco porque todos estaban platicando y cuando apareció este pastel, de repente las miradas volteaban hacia él. Uno notó que estaba un poco ladeado, otro pensó que el betún no había quedado parejo, alguien más incluso comentó que quizá le había faltado unos minutos en el horno y la persona que lo puso en la mesa se preocupaba porque no le pasara nada al pastel. Y mientras eso ocurría, el abuelo estaba sentado al centro de la mesa, sonriendo y esperando. Nadie se dio cuenta de que, pasado el tiempo, él pues no había probado un solo bocado. Como solemos hacer en los festejos, pues se hace, pues se canta, se hace todo eh, pues esa parte que ya tenemos, pues a veces hasta programada, a veces ya sabemos qué sigue, qué parte sigue, qué hay que hacer, y ya lo hacemos de manera automatizada. Entonces eso sucedió, pero nadie se dio cuenta que él realmente no había probado prácticamente el pastel. Y algo más triste, que nadie le preguntó cómo se sentía ese día. Todos lo felicitaron, lo abrazaron, pero no le preguntaron realmente cómo se sentía. Y él quería contar una historia, pero no se dieron las situaciones y nadie escuchó esa historia que él quería contar. Y en conclusión, al final de ese día, al concluir ese día, pues el pastel se partió, se comió y la reunión terminó. Sin embargo, semanas después, el abuelo falleció y en el velorio alguien recordó ese momento y dijo algo con relación a ese momento, que no tenía mucho de haber pasado. Y pensó precisamente en la ironía de haber criticado, cuidado tanto el pastel que se olvidó el festejo. Y a veces nosotros nos perdemos la bendición porque falta algo, porque estamos mirando hacia el lugar equivocado. Y Dios nunca se equivoca, Dios pone los momentos y esto tiene que ver también con la luz, con lo que vamos a ver, porque nos enfocamos en que la mesa esté perfecta, que el horno no se ensucie cuando estamos guisando, que todo salga bien, pero no nos damos cuenta que la bendición y la presencia de Dios está enfrente de nosotros. No es en sí el pastel, no es en sí la mesa, no es en sí los platos, los cubiertos, sino es Dios mostrando su magnificencia a través de quienes nos rodean. Y eso mismo le ocurrió al pueblo de Israel en muchos momentos de su vida. Y hay una fiesta llamada Hanukkah que no celebra
la parte perfecta, no celebra la perfección, sino celebra, o más bien recuerda la luz que permanece cuando alguien decide estar presente. Y aquí creo que nosotros hemos escuchado parte de esa historia y sabemos, podemos decir, que la luz no se apaga por falta de aceite, sino por falta de atención. Y hoy cuando reiniciamos nuestras actividades, nuestras reuniones semanales aquí en Casa Shalom Querétaro, y yo creo que todos estamos reiniciando nuestras actividades cotidianas. Creo que Dios nos pudiera hacer una pregunta sencilla y profunda. ¿Qué estás cuidando? O dicho de otra forma, ¿a quién estás dejando de disfrutar? Porque a veces es una cosa por otra, generalmente. Y vamos a entrar en materia, vamos a ver precisamente que la Hanukkah podemos decir que es una lucha por lo esencial, ¿sí? La celebración de Hanukkah no es una fiesta observada en las escrituras, en la Torá, sin embargo, pues es una fiesta que tiene como objetivo el recordar. Y a veces es muy fácil que olvidemos las cosas, por eso es tan importante nosotros estar recordando. Y el origen de esta festividad, nosotros el año pasado ya la habíamos hablado un poquito de esta festividad, pero la vimos desde pues otra perspectiva más directamente cómo celebrarla, qué significado tenía desde otra perspectiva. Pero el día de hoy pues es entender un poquito más todavía ese significado, cómo nos debe mover a nosotros como creyentes. Entonces, lo primero es entender el contexto histórico y esta tiene su origen en el siglo II, antes de la era común. Y voy a leer un poquito de un resumen. El registro del origen de Hanukkah se halla en el libro histórico de los Macabeos, el cual es parte de una colección de libros que fueron removidos de la mayoría de las Biblias, porque aquellas personas que definieron la lista oficial de los libros, es decir, el canon bíblico que comprendían la Biblia, no los consideraron inspirados. Sin embargo, a pesar de todo esto, son libros que nos dan una perspectiva histórica de lo que sucedió. Independientemente si forman o no forman, si encontramos parte doctrinal o no la encontramos, yo creo que lo importante no es debatir si estuvo bien que no estén o que se hubieran quedado, sino lo importante es escudriñar todo y retener lo bueno, tal como dice la escritura. Entonces, nosotros podemos ver ahí en ese libro de Macabeos la historia y nos relata, podemos ver que Antíoco Epifanes, un rey griego, invadió Jerusalén y prohibió la lectura de las escrituras de la Torá, el servicio al Dios de Abraham, y profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Entonces nosotros, si hemos estudiado un poquito y tenemos un poquito de contexto, sabemos que todo esto pues va en contra de las escrituras. Prohibir la lectura de las escrituras de la Torá es ir en contra de algo que está establecido en las mismas escrituras, que es leer, meditar de noche y de día en las escrituras. El servicio a Dios
adorar, alabar, estaba prohibido. Y dice, y profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Yo creo que eso fue como lo más, una ofensa muy grande que él trató de hacer sabiendo las prohibiciones, sabiendo que era algo que impuro, profanó el lugar más puro para el pueblo. Pero vemos que en la historia dice, a pesar de la inferioridad numérica, un hombre de Israel llamado Judá lideró un ejército a la victoria sobre Antíoco y retomó el templo. Luego, durante 8 días, llevaron a cabo la rededicación del templo al Dios Todopoderoso. En conmemoración, ellos instituyeron la fiesta de Hanukkah. ¿Y qué significa la fiesta de Hanukkah? Hanukkah nos invita a recordar la importancia de rededicar nuestras vidas a Dios. Somos su pueblo en el cual Él habita. Y por el solo hecho de andar en el mundo, estamos sujetos a contaminación. Porque, repito, es tan fácil olvidarnos de los preceptos de Dios y tan fácil empezar a hacer cosas que no agradan, es muy fácil. Por eso es importante meditar, leer, cantar, reunirnos en torno a la verdad de las Escrituras. La celebración, precisamente, que hace el pueblo judío de la Hanukkah y que nosotros como creyentes en el Mesías debe pasar es motivarnos a no darnos por vencido ante los ataques del enemigo, por fuertes que estos pudieran ser, porque las luces se encienden cada día en nosotros y nos traen a la mente las palabras del rey Salomón, que dice en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si nosotros seguimos ahondando en las Escrituras, vamos a ver que la luz siempre se sobrepone a la oscuridad. La luz es la parte más importante de las Escrituras. Y vemos que aquí es el inicio de esta fiesta, de esta celebración, pero lo vemos como una especie de recordatorio, precisamente para no olvidarnos de esto que, bueno, el pueblo no se olvidara de todo eso que había pasado y de rededicar a Dios el templo, nosotros rededicar y dedicar nuestra vida. Cuando el pueblo se enfocó en lo externo, perdió la presencia, pero Hanukkah es un llamado a volver al centro. Entonces, vamos a ver que hay que ordenar nuestro corazón antes que ordenar el entorno. Cuando los macabeos recuperan Jerusalén, lo primero que hacen no es reconstruir la ciudad ni celebrar una victoria, sino limpiar y rededicar el templo. Y muchas veces nosotros, en nuestro entendimiento humano, lo primero que hacemos es tener todo ordenado, todo perfecto, que todo esté bien. Incluso en las Escrituras lo vemos, ¿no? Varias historias que de repente nos recuerdan que no hay que enfocarnos en el entorno, sino en la esencia. La palabra Hanukkah significa inauguración, dedicación,
comenzar de nuevo con propósito. Son las acepciones que tiene la palabra Hanukkah como tal. Entonces podemos ver inauguración, pues es cuando empezamos algo. ¿Y qué pasa cuando hay una inauguración de algún lugar, de alguna tienda? Se hace fiesta, se invita a los amigos, a la familia, se invita, obviamente, pues los que son propietarios invitan a su familia, a sus amigos, pero también invitan a la gente para que vaya a conocer algo que ellos están seguros que les va a ser de utilidad. Entonces, la luz de Dios es algo a lo que nosotros debemos sentirnos como en una inauguración, como en una fiesta, como algo que es valioso y que podemos y debemos compartir con otros. Dedicación, ¿qué es la dedicación? Es que una vez que, volviendo al símil del negocio, una vez que se abre el negocio, no es nada más hago la inauguración y ya lo dejo y ya solito funciona, no, hay que dedicar para estar presentes, estar todo el tiempo trabajando de una manera u otra para hacer que ese negocio sea funcional tanto para quien lo abre como para los clientes. Y para nosotros, las escrituras deben ser funcionales en nuestra vida y debemos también de esforzarnos porque eso llegue a los demás. Y comenzar con propósito es precisamente, pues cuando hacemos una inauguración, pues lo hacemos porque hay algo en mente, es precisamente hacer algo que sabemos que va a ayudarnos y va a ayudar a otros. Entonces, debemos confiar que lo que estamos haciendo va a ser de bendición para nosotros, pero más importante para otros. ¿Y por qué digo más importante? Porque al ser bendecidos otros, nosotros recibimos bendición. En el pensamiento hebreo, el templo no es solo un edificio, es el punto de encuentro, el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Entonces, antes de arreglar las cosas, antes de la parte estética, Dios busca un corazón disponible. Antes de perfeccionar el entorno, Él quiere nuestra atención plena. Y esto me hace pensar que todos pasamos por esto. No quiere decir eh, que unos por estar en un lugar y otros por estar en otro no lo pasamos. Todos pasamos por eso. Yo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente hace eh, un poco más de un mes, casi dos, tuvimos un encuentro de adoración allá en Makom Shalom, en el terreno. Y la verdad, no he de mentir, el pensamiento tanto de mi esposa, de Mari, como el mío, pues fue, híjole, es que faltan cosas, es que no hay mucha hierba seca, falta tal, el pasto, faltan muchas cosas. Nos enfocamos en la parte material, en la parte que nuestros ojos ven. Sin embargo, ahí Dios nos respondió de una manera hermosa, porque fue un momento hermoso, con el suelo lleno de tierra, con el suelo polvoso, sin pasto, con muchas carencias que nuestra mente pensamos que iban a ser un obstáculo. A pesar de esas carencias, hubo una bendición por sobremanera. Los hermanos que nos acompañaron, para empezar, fue una bendición recibirles. Vinieron varios hermanos de diversos lugares. Fue una bendición enorme. Pasar ese momento fue una bendición enorme. Y darnos cuenta de que Dios no se centra en las cosas, sino en la esencia, fue una bendición enorme también para nosotros. Entonces, creo que esto es bien importante, que debemos tenerlo presente hoy,
mañana y todo este año que resta y el año que sigue y seguir creciendo, seguir creyendo en eso. ¿Por qué? Porque lo pequeño, lo sencillo, lo suficiente es algo con lo cual nosotros podemos empezar a bendecir y, como decía hace un rato, a bendecirnos nosotros a través de la bendición que Dios da por medio de nosotros. Nada es suficiente pequeño, nada es suficientemente sencillo, todo puede ser suficiente siempre que Dios está dentro de la ecuación. Si nosotros queremos hacer las cosas sin Dios, simplemente por nuestras propias fuerzas, entonces sí hay que preocuparnos porque todo esté bien, todo esté perfecto, porque sería vanamente la única manera de hacer las cosas bien. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está, digo otra vez, en la ecuación, no hay cosas pequeñas, no hay cosas sencillas, todo es suficiente. Entonces, vemos que aquí por ejemplo, una pequeña vasija de aceite que es suficiente para un solo día, nos dice que la luz permaneció durante 8 días en esta situación, en esta historia que dio origen a la parte a la fiesta de la Hanukkah. Entonces, algo importante e interesante, en las escrituras todo viene con un propósito, todo tiene una acepción. El aceite en las escrituras representa consagración, presencia, espíritu e intimidad con Dios. Son realmente cuando se menciona el aceite, tiene que ver con esta parte. Entonces, vamos a ver que, como dice al principio, las cosas pequeñas, las cosas sencillas pueden ser suficientes cuando Dios está en medio. El milagro no ocurre por la cantidad, sino por la fidelidad en el momento. Es decir, hay que estar ahí entregados por completo y Dios hace la obra. Y vuelvo a lo que comentaba hace unos minutos con relación al evento que tuvimos en Makom Shalom. La verdad que nosotros fuimos los que nos asombramos por todo lo que Dios hizo a pesar de las carencias, a pesar de las cosas que hacían falta, pero lo que no hizo falta fue su presencia, lo que no hizo falta fue la entrega y el amor hacia Dios. Ahora, algo que debemos cuidar es precisamente el peligro de lo trivial. Hay un pastor que tiene una frase muy recurrente que dice: no permitamos que lo sagrado se vuelva común. Y me gusta porque creo que encierra esto que estamos viendo cuando nosotros permitimos que las cosas que Dios ha creado para nuestro bien se vuelven tan comunes, empezamos a dejarles de prestar atención, empezamos a considerarlas como que están ahí y ya empezamos o dejamos de tomarles atención. Es como, por ejemplo, de verdad que, y a lo mejor complemento con lo que decía hace un rato de Makom Shalom, nosotros el día 24 tuvimos visitas, bueno, desde antes, unos días antes, vinieron unos sobrinos, salimos aquí al jardín, estábamos viendo pues el cielo y se veían 3, 4 estrellas y salió el comentario que se han de ver muy bonitos las estrellas allá en Makom Shalom. Y los sobrinos nos dijeron pues que ¿por qué no íbamos? Y para acortar la historia, fuimos a pesar de no tener muebles, a pesar, con unos colchones inflables, unas cobijas,
Hicimos una fogata, no tenemos fogatero, ahí con tabiques la improvisamos, unas maderas. Fue un momento de lo más especial. Vimos muchas estrellas, convivimos, conocimos un poquito más a la familia y vuelvo al punto. No es la cantidad, no es qué tanto tenemos. A pesar de las carencias, Dios estuvo con nosotros, nos bendijo y fue una bendición estar con nosotros, con nuestros sobrinos, en la presencia de Dios. Y de verdad vimos muchas estrellas, vimos algo bonito, un momento hermoso. Y si nosotros dejamos de prestarle atención a las estrellas, al cielo, al firmamento, se vuelve común. Dejamos de ver la belleza de la magnificencia de lo que Dios creó para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, Hanukkah, al igual que nuestra relación, nuestras relaciones pueden convertirse en simplemente decoración, regalos, un evento social o una tradición. Llega un momento en que las cosas pueden perder su esencia, lo que realmente les da la razón de ser y simple y sencillamente empezar a ser pues una tradición, una costumbre. Y eso pasa más constantemente, más cotidianamente de lo que nos imaginamos. Y no quiero decir que esto de que decorar, por ejemplo, Sukkot, el decorar la Sukkah, el que se vea más bonita y todo, sea algo trivial o sea malo, no, pero no es el centro. Nada de eso es malo, pero no es el centro. El peligro no es tener cosas, sino es poner la atención en ellas y perder el momento de bendición. Y es importante que todo el tiempo estemos atentos a eso, porque en nuestra vida cotidiana y en la mañana estábamos escuchando una prédica y sí, realmente lo que compartía el pastor era eso, también que cuántas veces no vemos y vimos en la cena de fin de año, pues la familia reunida, pero todos viendo el teléfono, ¿no? Todos viendo el celular. Y es triste porque sí estamos más comunicados, pero estamos más alejados a veces. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner de nuestra parte. Y digo, yo soy el primero porque reconozco que a veces estoy por lo que sea, a veces por cuestiones de trabajo, a veces por cuestión de que alguien que hacía mucho tiempo que no me mandaba un mensaje me lo mandó y lo quiero contestar al momento. Y a veces eso nos hace perder momentos con las personas que estamos. Entonces, no es que sea malo, eh, por ejemplo, esto de dar regalos, de hacer un evento, eh, pero es malo cuando perdemos el foco, cuando perdemos de vista cuál es la finalidad, cuál es nuestro objetivo para cumplir. Entonces, hay que permanecer en la luz, como cantábamos el último canto, sabemos quién es la luz. Y en Juan 10, 22, 23 dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Entonces aquí podemos ver que ya se menciona en las escrituras la fiesta de la dedicación. Y vemos que Jesús, Yeshua, no solo asistió, sino que permaneció. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos oído también al pastor Eduardo
decir permaneció, permanecer. Y lo remarca mucho. Y creo que debemos entender por qué remarca mucho permanecer, porque no se trata de llegar, no se trata de hacer, sino de permanecer. Como decíamos hace un rato, la Hanukkah lo que significa es una inauguración, dedicación, pero no es nada más inaugurar, como decíamos, hacíamos el símil con un negocio, no es nada más inaugurar el negocio, sino es que ese negocio permanezca, y si permanece y somos constantes, crece. Y qué mejor que en lugar de que sea solamente algo económico, sea algo en tu corazón, en el mío, y que se comparta hacia los demás. Entonces, no es solo estar, es permanecer. Estar presente era un acto espiritual y hoy en día también debería serlo. Quiere decir que el estar presentes no debe ser solamente un acto físico de que ya vine y aquí estoy, y aunque estoy con el celular, pero yo estoy presente. Y tristemente, así lo hacemos a veces. Yo lo he hecho, lo reconozco, lo he hecho y creo que todos en algún momento nos ha sucedido. Entonces, ser conscientes de que no es un acto físico, sino espiritual, porque debemos estar no solo en cuerpo, sino en espíritu con Dios, no solo en cuerpo, sino en espíritu con quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios llega a nosotros por medio de otras personas para que nosotros también podamos ser de bendición para otros. Él no vino a distraer, vino para volver a encender la luz en el corazón del hombre. Porque nosotros, por mucha sapiencia, por muchos estudios que tengamos, es fácil de perder el foco. Entonces, Él vino a darnos nuevamente ese foco y hay que permanecer. ¿Y cómo vamos a permanecer? Digo, Jesús, Yeshua, dijo en Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y eso tendría que darnos a nosotros la respuesta de cómo llevarlo a la práctica. Y si nosotros entendemos y tratamos de hilar todo esto que las escrituras nos dicen y que vemos, por ejemplo, ahora, aunque no es una festividad ordenada, la Hanukkah, pero podemos ver que esa Hanukkah apunta a Yeshua, apunta a Jesús, y Él apunta a vivir conectados, no dispersos, apunta a vivir en unión, no cada quien por su lado. Apunta a ser, no perder el objetivo, y que no es nada más cumplir leyes, sino es amar desde el corazón y hacerlo de manera sincera y honesta. Entonces, ¿cómo vivir de manera práctica la Hanukkah? Y yo aquí creo que estas preguntas tenemos que hacernos, incluido yo, incluidos todos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué luces estoy encendiendo y cuáles estoy descuidando. ¿En qué estoy enfocando mi atención y qué estoy dejando de atender por enfocarme en eso? ¿Hacia dónde me lleva? Y no solamente entendamos de hacia dónde me lleva, no lo entendamos en el sentido material, sino en el sentido escritural. Porque probablemente estamos poniendo atención en nuestro negocio, en nuestras relaciones para tener ingresos, y empezamos a descuidar poco a poco lo demás. Y lamentablemente eso ha pasado con la familia.
hoy en día. La familia, lo hemos dicho, está siendo muy atacada y una manera de ataque es llegar a generalmente el, el varón, quien debería ser el sacerdote de la casa, es el que está más entretenido en esto, en que el negocio, el trabajo, la casa, y se cuida tanto eso material que se descuida la esencia. A veces por eso hemos sabido de, pues, rupturas, de padres que no ven a los hijos, porque lamentablemente estar tan enfocados en trabajar para pagar una hipoteca, en trabajar para pagar la mensualidad del carro, que se pierde momentos de convivencia con los hijos, con la pareja, con las personas que Dios nos puso a nuestro lado. Entonces, preguntémonos de manera muy objetiva, ¿qué luces estoy encendiendo y cuáles estoy descuidando? Y enfoquémonos que la luz que debemos de cuidar sea esa luz que nos acerque a la presencia del Señor. Estoy cuidando más las cosas que a las personas, ¿sí? Estoy cuidando más las cosas que a las personas. Y eso debe movernos, porque si nos damos cuenta que estamos cuidando más lo material que a las personas, hay algo que tenemos que ajustar. Y una pregunta más, ¿estoy tan ocupado haciendo que olvidé estar? O sea, estoy tan ocupado metido en hacer las cosas que olvidé disfrutar el momento, que olvidé estar con la familia, que olvidé estar con los amigos, que olvidé disfrutar el momento por estar tan ocupado viendo que el pastel estaba de lado. A veces son cosas tan triviales que nos enfocamos y perdemos el enfoque en lo importante que con el paso del tiempo, cuando volteamos atrás, decimos, ¿por qué no disfrute ese momento? La luz no se mantiene con perfección, sino con presencia. Para mantener la luz encendida hay que estar presentes. La bendición no siempre llega cuando todo está ordenado, sino cuando el corazón está disponible. Y yo les platiqué hace un momento, pues, algo que personalmente vivimos hace un par de meses y a mí me vamos, como se dice coloquialmente, me voló la cabeza porque de repente uno pensaría que las carencias de la parte física, de la estética, pues influyen, pero a veces no. Cuando viene de parte de Dios la bendición va a llegar, no importa que las cosas no estén completamente bien, que estén completamente ordenadas, que Makom Shalom esté todavía con mucha tierra, no tenga vegetación, que falten muchas cosas, la bendición va a llegar cuando el corazón está disponible. Y yo, para terminar el día de hoy, quisiera invitarles y quisiera invitarme a mí mismo, porque como les digo, esto creo que es para todos, a accionar. No es solamente oración, sino oración. Orar y accionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enciende la luz aunque el aceite parezca poco. ¿Y esto qué quiere decir? Que pequeñas acciones pueden dar grandes resultados. Y esto lo oímos a veces en otros ámbitos, pero no entendemos la dimensión que tiene y más cuando estamos hablando del ámbito espiritual. Porque aunque pareciera poco lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, cuando Dios está en el medio, se pueden lograr grandes cosas. Cuando
De repente tú piensas que no sabes lo suficientemente de las escrituras, que no tienes temas preparados, que no cantas bien, que cuando piensas eso, te bloqueas y dejas de hacer algo que probablemente podrías hacer poco a poco. No quiere decir que tengamos que dar una palabra y decir la Biblia de memoria, pero lo he dicho en otras ocasiones, a veces un gesto, un abrazo, escuchar, hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, a veces eso es más valioso que recitar versículos de memoria. Entonces, aunque parezca poco, hay que encender la luz. Elige el momento por encima de la trivialidad. Cada momento de tu vida es una bendición. A veces, más que para ti, lo es para que tú lo seas para otro. Repito, elige el momento por encima de la trivialidad, porque cada momento de tu vida es una bendición. A veces, más que para ti, lo es para que tú lo seas para otro, porque Dios usa cualquier situación para llegar a otros. Y a veces pensamos que, híjole, ¿cómo me va a usar si yo tal cosa? ¿Cómo me va a usar si yo lo otro? ¿No? Si yo les dijera todas las cosas que yo hago y que después digo, híjole, perdón, Señor, ¿cómo hice esto? ¿No? O sea, pero sé que Dios me usa a Ana, usa a Mari, usa a Esther, a Samuel, de una manera u otra, nos usa. Entonces, seamos entendidos en eso. Tenemos que entender que la bendición va a llegar por obra de Dios. Y así como la Hanukkah dedica nuevamente tu corazón a Dios, pues Él habita en lo cotidiano. Decía hace un rato, no dejemos que lo sagrado se vuelva común. ¿Por qué? Porque lo cotidiano habita Dios. Y si nosotros sabemos que Dios habita en este momento, hay que darle la importancia a este momento. Si estamos en donde estemos, en cualquier lugar, si entendemos que Dios por algo nos puso en ese momento, disfrutémoslo. Y eso yo me quedó confirmado el día de ayer. Estuvimos aquí con Ezequiel, con Fer, eh, estuvimos platicando recién ayer, antier llegaron de Argentina y la verdad, pues disfrutamos el momento, fue de bendición y a pesar de que fue una charla entre amigos, pero Dios al menos a mí me mostró algo que es parte de lo que estamos plasmando el día de hoy, porque esos pequeños momentos, sin darnos cuenta, son de bendición para otros. Y yo sé que probablemente Ezequiel no se dio cuenta o Fer no se dio cuenta la bendición que nos dejaron con esa plática que tuvimos. Entonces, Él habita en lo cotidiano, tan cotidiano como una plática. Él está ahí hablándonos, diciéndonos, instruyéndonos. Entonces, quédate con esta frase. Quizá no tengas mucho aceite, pero si estás presente, la luz será suficiente. Entonces, nunca consideres que tienes poco para dar, porque ese poco que tienes es suficiente para alguien. Y que necesitamos crecer, sí, necesitamos crecer y que necesitamos seguir instruyéndonos, seguir conociendo de la palabra, sí, definitivamente. Pero si esperamos a que todo sea perfecto, podemos estar perdiéndonos una bendición para nosotros y podemos estar dejando de bendecir a otros.
Entonces, no esperemos a que el tiempo sea perfecto, sino nosotros hagamos las cosas confiando en que Dios está con nosotros. Amén. Pues vamos a dar gracias porque yo sé que el Señor, no sé si a ti, no sé si a ustedes, pero a mí me habló porque hay cosas que de repente uno dice, híjole, me falta. Y que este año occidental que recién estamos iniciando no sea de buenos propósitos, porque propósitos todos los años hay, sino que sea de una acción pequeña tal vez, pero que sea real. Una pequeña acción real, un pequeño paso, y al día siguiente demos otro pequeño paso para ir avanzando.